Primera de Samuel 2, 12 al 16. Le hemos dicho del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era la costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando ofrecían sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol de la olla, en el caldero y en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía de Silo. Asimismo, antes de quemar la grasura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grasura primero y después toma tanto como quisiera, y respondía: si no, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré a la fuerza. Padre, te alabamos, te glorificamos, Padre de la gloria. Habla con cada uno de nosotros en esta noche, mi Rey, que simplemente, Padre de la gloria, yo sea un instrumento. Háblale a tu pueblo en el nombre de Jesús. Puedes sentarse, iglesia del Señor, y alabar al Rey. Vemos, hermano, cómo nos habla la Biblia en el tiempo que gobernaba este sacerdote llamado Elí. Y dice la Biblia, hermano, que cuando el pueblo de Israel presentaba sacrificio a Jehová, era una orden y un privilegio que tenían los sacerdotes de que la carne asada, la mejor parte, se la llevaban al sacerdote. Pero tenía que ser, la carne tenía que estar asada. Pero tenía que preguntarle al que estaba haciendo el sacrificio, y él decía sí o no. Y vino este criado y vino y quiso llevar carne cruda. Y no era la orden llevar carne cruda. La orden era llevarla asada. Pero los hijos de Elí la agarraban a la fuerza. Yo quiero esta carne cruda, me la llevo a mi casa y punto. Y eso no fue la orden que Jehová le había dado a los sacerdotes. ¿Qué otro pecado cometían los hijos de Elí? Los hijos de Elí se acostaban con las mujeres que limpiaban el templo. Y Elí se enteraba de todo esto. Pero Elí amonestaba a sus hijos por encimita. Elí no era severo con la disciplina con sus hijos. Él tenía que disciplinarlos fuertemente, porque eso era abominación lo que ellos estaban haciendo. Primero, no debían agarrar carne cruda. Y segundo, el que ofrecía el sacrificio daba la orden de sí o no. Pero como ellos eran bravitos, ellos agarraban la carne cruda a la fuerza. Y como acabo de decir, esto es abominación. Y se acostaba con las mujeres que limpiaban el templo. No era de mutuo acuerdo. Yo creo que la esforzaban a tener relaciones con ellos. Pero como eran los hijos del sacerdote. Y esto desagradó a Jehová. Y Jehová le manda un profeta o un hombre de Dios que le hable a Elí. Estamos aquí en el 29:31. Mire lo que el Jehová le dice al hombre de Dios, que le diga a Elí: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Has honrado a tus hijos más que a mí, engordado de lo principal de todo ofrenda de mi pueblo Israel. Mira lo que le dice en el 30. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa
y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán temidos en poco. Y al 31, he aquí, vienen días que cortaré de tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Dios se llena de ira, y yo he titulado esta enseñanza, el pecado y sus consecuencias. Vamos a estar como 2 o 3 martes más con esta serie de enseñanzas, el pecado y sus consecuencias. Vemos, como vengo diciendo, el comportamiento de los hijos de Elí. Y Elí no lo reprendía fuertemente. Lo que quería era Dios, era que el sacerdocio de Elí fuera perpetuamente. Pero por culpa de lo blandengue que era Elí con sus hijos, Dios cortó esa extensión del sacerdocio. Nos dice la Biblia, hermano, que los filisteos fueron a la guerra con el pueblo de Israel. Y en la guerra murieron los 2 hijos de Elí. Y vinieron los filisteos y se llevaron cautivo el arca. El arca era lo más sagrado para el pueblo de Israel, porque el arca representaba la presencia del Señor. Pero ¿por qué Dios permitió que los filisteos se llevaran el arca? Para demostrar al pueblo de Israel, yo no estoy con ustedes. Pero no era culpa del pueblo de Israel, era culpa de Elí. Por Elí no reprender a sus hijos como tenía que reprenderlos. Tenía que haberlos sentado de una. Pero Elí, como dice la Biblia, engordaba más a sus hijos y deshonraba las ofrendas que Dios había predestinado para su pueblo. ¿Qué hay Elí en estos tiempos? Sí los hay. Yo conozco muchos Elí. Yo conocí un Elí, y lo conocí bastante, que cuando el hijo de él pecaba en un estado, él lo cambiaba para otro estado donde no lo conocía. Y así no era la forma. La forma era que tenía que disciplinarlo como un pastor, como un dirigente normal a los demás. A los demás pastores, los demás dirigentes que fallaban, él sí los disciplinaba. Pero el hijo lo cambiaba de un estado para otro. Y también lo mandó para otro país donde no lo conocieran, porque el muchachito era tremendo. Este era tan tremendito, me lo contaron a mí. La que le pasó me lo contó. Él estaba dirigiendo en un estado, el hijo de este Elí, y le llegaron una parejita. Pastor, queremos hablar con usted y queremos oficializar nuestro noviazgo porque nos queremos casar. ¿Sabe qué hizo este hijo del diablo? Le dijo a la muchacha, no, está bien, pero primero te tienes que acostar conmigo antes de casarte. Eso fue un escándalo. Y eso llegó a oídos del Elí este. ¿Qué hizo el Elí este? En vez de disciplinarlo, lo cambió. Lo cambió de estado. Este hombre tenía 2 hijas en el ministerio. Y las 2 hijas cayeron en adulterio. Le fueron infieles a sus maridos con otros hombres. ¿Qué hacía este hombre? ¿Qué hacía este pajarito? Le hacía la guerra a los yernos porque tenían que perdonar a las hijas y dejar eso así, como si aquí no hubiese pasado nada. Como el gato. Al último de ellos, delante mío, le hizo la vida de cuadrito. Lo avergonzaba delante de los demás pastores, porque el último no quería perdonarle el cacho, el cuerno que le había pegado a la hija. Pero como era mi hija, usted se tiene que calar eso. Usted, aquí no ha pasado nada, olvídese de eso. Esas son cosas que pasan y aquí no ha pasado nada. Pero a las hijas no las disciplinaba porque eran mis hijas, según él. El que le criticara a las hijas le hacía la vida de cuadrito, porque con mis hijas no se mete nadie. ¿Qué aconteció? Él está en su casa, sin iglesia, apartado del Señor, y yo creo que más nunca se levantará de ahí. El hijo creo que anda por Perú, separado de la mujer, con otra. Las hijas son prepagas. Y conozco más de un dirigente que sus hijos son intocables.
Pero resulta que los hijos están en pecado. Haciendo lo mismo que hizo Elí. Elí sí le reclamaba a los hijos, pero por encimita. Yo cuando tuve a Melanie aquí, Melanie quiso como una preferencia. No, hija. Usted es mi hija en mi casa. Pero le dije, yo soy su pastor. Mira, ya me quería zarandear en oficina. Y yo no lo podía permitir porque la membresía va a decir, no, pero como es su hija, sí se la cala. Pero si fuéramos nosotros, a nosotros sí nos amonesta. No, hermano, nosotros no podemos hacer elección de personas. Y, como acabo de decir, hay cantidades de pastores que están cayendo en este error. Si nuestros hijos fallaron, a nuestros hijos tenemos que amonestarlos. Por eso dice la Biblia, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que levantara al anciano que tuviera a sus hijos en sujeción. Eso no quiere decir que para tú ser pastor o ser dirigente, tus hijos tienen que ser evangélicos. No. Lo que te quiso decir Pablo es que tiene que haber un orden. En tu casa tiene que haber un orden. En tu casa, aunque tus hijos sean mundanos, ahí hay unas reglas. Y esas reglas se tienen que cumplir. Mi hija quería escuchar novelas en mi casa. Y yo, no, Melanie, no. Porque pasa alguien, va a decir, el pastor está viendo novelas. Melanie, tú no puedes en mi casa escuchar vallenato mundano, porque el que pasa es decirme, y eso que es la casa del pastor. Y así, con usted, hermana o hermano, en su casa tiene que haber un orden. En su casa no puede llegar a los hijos con una caja de cerveza y vamos a beber aquí, porque estoy en la casa de mi mamá, estoy en la casa de mi papá. No, señor. El evangélico soy yo y usted me respeta aquí. Bebo su cerveza para afuera, para allá. Eso es lo que sí quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo, vete a los hijos en sujeción. Hay reglas y se tiene que sujetar. Se tiene que sujetar. Los hijos se sujetan a las normas que hay dentro de la casa. Porque no puede haber, no puede. Esto se convierte en una anarquía. Tu hija en tu casa mete un novio cada 15 días. ¿Y con qué moral tú te vas a parar en un púlpito y decir que Cristo cambia? No, hija. Usted puede tener novio cada 15 días. Allí en, ¿cómo se llama? En Puerta del Este. Vayan por Puerta del Este, pero aquí no. Aquí no. Tu hija no puede andar en chocito enseñando las nalgas y escuchando vallenato a todo volumen en tu casa. No. Porque acaban de decir los vecinos, mire que evangélica, mira lo que tiene. No. Aquí hay reglas y usted sujeta estas reglas. Yo no estoy diciendo que mete evangélica. Yo no estoy diciendo que vaya a la iglesia. No, yo no estoy diciendo eso. Pero aquí se sujeta usted. Porque esta es mi casa. Y usted se sujeta. Pero así como hay Elías también. Y diciendo Elías es las mujeres. Hay mujeres que parecen unas tigras cuando se le meten con los hijos. Nosotros tenemos que entender que primero la familia y después el ministerio. Tenemos que atender a la familia. Pero la familia se tiene que sujetar a las normas y a las condiciones que somos cristianos evangélicos. Y los hijos de nosotros no pueden estar echando toda vulgaridad y toda palabra fea en la casa. No, hija. Usted me respeta y estas son las normas. Estas son las reglas. O viene tu hijo de visita aquí a la iglesia. Acá hay una regla que quitaron el aviso porque a ellos les conviene quitarlo. Pues. No se maneja celular, chartea celular. Son las normas de aquí. Viene la hija tuya, viene el hijo tuyo y empieza a jugar con TikTok. Dentro de él, ¿está mal o está bien? Eso está mal. Porque tú le tienes que decir, mira, va para la iglesia, ¿no? Pero no te pongas a jurungar el teléfono en la iglesia porque eso es pecado, eso es irreverencia y el pastor te va a reclamar. Entonces cuando yo la veo manejando el celular o manejando la tabla, le voy a reclamar. Pero eso no está en mí reclamar, es que le reclames tú. No, pero dice, no. Pero cuando traigo a mi hija a la iglesia, pastor me la regaña. O si no, vienen a dormir en la silla. Esto no es un hotel, hermano. Esto no es un hotel. Aquí hay reglas, aquí hay normas. Para los hijos tuyos, para el que venga, para el que quiera venir. Yo veo un frecuentante 2 veces aquí en la iglesia y lo veo manejando el celular. Digo, varón, el celular. El primer día no le digo nada porque te llegó primera vez, no sabe cómo es esto acá. Pero la hija tuya o el hijo tuyo sí sabe que no debe estar jurungando el teléfono de la iglesia porque eso es irreverencia. Y como acabo de decir, tus hijos tienen que mantenerse en sujeción en la casa. Yo no estoy diciendo que eres evangélica, pero aquí no vas a estar aquí en pantaletas aquí en la casa escuchando vallenato para que los vecinos estén hablando de mí. Y por eso es que hay muchos ministerios estancados. Y por eso es que Dios ha cortado a muchos ministerios por esto. Como este Eli, que lo conozco bastante porque trabajé con él. Una vez una hermana, por razones obvias no voy a decir el nombre, el marido
la traicionó con otra. Y cuando ella fue a hablar con el pastor, y el pastor, mi marido cayó en adulterio. ¿Sabe qué le dijo él? Hermana, ese varón cayó en adulterio por culpa suya. Esa es culpa suya. Olvídese eso, aquí no ha pasado nada. Y no lo disciplinó. No lo disciplinó. Tuvo que venir un pastor de Brasil. Y cuando vino ese pastor de Brasil, la hermana se le acercó y le dijo, pastor, me está pasando esto. Mi marido me traicionó y ahí está encaramado en el púlpito. Y yo hablé con él y él me dijo a mí, con el dirigente que estaba, que era el Elías. Y él no quiso, le dijo, no, eso no es así. Vino y disciplinó al varón, porque el Elías dijo que no, el obrero hay que protegerlo. Y cuando yo dirigí en Guarena aquí abajo, a veces que una hermana me llegaba llorando a la oficina por el maltrato del marido. Cuando yo iba allá a Caracas y le decía, mire, pastor, me está pasando esto y esto y esto y esto, allá el varón está maltratando a la hermana y la hermana me llegó llorando. Ella me decía, no, pastor, hermano Melesio, deje eso así, hay que proteger al obrero. Estas cositas así, este personaje, y Dios le cobró. Ahí está en su casa, ahí está, él no es tan viejo, él me llevará como unos 2 años a mí. Ahí está en su casa, sin iglesia, sentado, disciplinado por el Señor y cortado por el Señor. Entonces, si yo sé las consecuencias del pecado, yo me puedo hacer cómplice del pecado ajeno. Vamos, sigamos aquí en 1 Samuel. 1 Samuel 13, 8, 14. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me ofreceré pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, Samuel le dice a Saúl, espérame 7 días, y después de los 7 días yo vengo y ofrecemos holocausto a Jehová para que vaya a la guerra. Pero pasó el 5.º día, y los días para aquel entonces no eran como los días de ahorita. Los días que entonces eran súper largos, eran como tres de estos. Pasó el 5.º día y el pueblo empezó a desesperarse, porque los filisteos eran como a la arena del mar y el pueblo de Israel empezó a desertar, porque Samuel no aparecía. Como Samuel no aparecía, vino Saúl y dijo,